Bien, buenos días hermanos, sean ustedes bienvenidos a un domingo más aquí en su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, Costa Rica. Para las personas que nos están viendo más allá de las fronteras, fuera del país, Costa Rica es una de las provincias Cartago es una de las provincias de Costa Rica y estamos en el Cantón Central a unos 25, 24 kilómetros de la capital. Domingo 3 de septiembre, primer domingo de septiembre, ya el año va avanzando fuertemente, ya casi entramos en el último cuatrimestre del año ya, para ir terminando ya este 2017 y arrancar un 2018, ¿no? Que el paso de los años no es problema, el problema es que los años pasen y no dejen huella, ¿no? Que uno diga, wow, este 2017 para mí fue un año de bendición porque hice tantas cosas que quería hacer, otras no las hice, pero ya habrá oportunidad y que el Señor nos dé vida, salud para que podamos hacerlo, ¿no? Aprovecho para saludar ahí a Joseph, a Laureana, que están ahí viendo el video, me imagino, con sus chicos, unos quebrantos de salud tremendos que tienen. Entonces, como iglesia, estamos unidos en oración para que pues el Señor con su mano sanadora, de acuerdo a su voluntad, pues pueda hacer en la vida de ellos y que se puedan recuperar muy pronto. Un abrazo para acá de toda la iglesia, ¿no? Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ir directo a la palabra. Voy a invitarlos que vayamos primeramente al libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 28. Mateo 28, vamos a ir al versículo 18. Un versículo muy conocido. A usted que está ahí en el video, invitarle a que busque una Biblia, si no la tiene, tome nota. También a la iglesia es una recomendación el que tomen nota, apunten ahí lo que a usted les interese, acostúmbrese a traer un cuadernito, un lapicero para que anote las citas bíblicas, para que anote lo que le llame la atención, ¿no? A veces, nada más un paréntesis, a veces uno cuando está en el trabajo y va a ir a una reunión con el jefe, a uno lo que le dicen, lleve cuaderno, ¿no? Porque esa es una señal de que a uno le interesa lo que el jefe le va a decir, o cosas que le van a servir a uno para el trabajo, ¿cierto? Qué mejor aún, creyendo que lo que usted va a escuchar hoy de parte de Dios le va a servir, ¿no? Entonces, acostúmbrese a traer un cuadernito, una hojita, anote ahí los versículos para que llegue después a su casa y sepa de lo que se habló. Porque imagínese que es triste que uno habla hoy de un tema, estaba leyendo por ahí una estadística bastante interesante, y que si usted al otro día le pregunta a la gente de qué se habló el día anterior en la iglesia, el porcentaje que se acuerda es muy bajo, que te dice así, mira, ayer se habló de tal cosa, ¿no? Ahora, es curioso, hay gente que sale de la iglesia y dice, qué buena prédica, le dice, ¿de qué hablaron? Y dice, no me acuerdo. Así es, porque así somos nosotros de desordenados en la mente, ¿no? Entonces, es bueno anotar porque a veces unos tienen más memoria que otros, pero si usted tiene anotadito ahí, usted va a saber de qué se habló. Además, ni le voy a preguntar de qué hablamos hace 8 días para no darnos color, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al libro de Mateo 28, 18, dice la palabra del Señor. ¿Estamos todos, hermanos? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir más adelantico, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 22. Hechos 22, verso 14. Hechos 22, 14 dice la palabra de Dios, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor,
Una mañana de domingo en la que tenemos como iglesia la oportunidad, el privilegio de poder reunirnos una vez más para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta linda oportunidad, Señor, porque muchos quisieran haberla tenido y no la tienen, Señor. Muchos profetas murieron queriendo escuchar lo que nosotros podemos escuchar, pero no pudieron, Señor. Pero nosotros hoy hemos querido hacerlo y estamos aquí, Señor, obedientes a tu mandato de congregarnos, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, porque hasta hoy podemos decir que tú has sido un Dios misericordioso, un Dios bueno con cada uno de nosotros, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir el consejo tuyo, Señor. Y que tu semilla, tu preciosa palabra caiga en buena tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaba comentando a la iglesia que hoy fue un domingo particularmente difícil aquí en Cartago, aquí donde estamos ubicados, porque, la iglesia católica hoy está celebrando, nada más para que usted se ubique, los que no conocen Cartago, en Cartago se ubica la Basílica de los Ángeles, que es, digamos, como que el sitio donde está la patrona de Costa Rica, que es la Virgen de los Ángeles, ¿no? Entonces ya el 2 de agosto pasado se hizo la romería y se celebró la festividad de ella, pero hoy están celebrando el pasar la Virgen de un lado al otro, ¿no? Creo que lo pasan de aquí a una iglesia católica hasta la Basílica, entonces todo un desfile, entonces el parqueo estuvo bien complicado, hay un caos vial aquí a los alrededores donde nosotros estamos. No dudo que haya gente que venía para acá y a lo mejor no pudieron venir, pero bueno, esperemos que puedan ver el video. Pero ahorita que estaba viendo por la ventana, era curioso, gente ahí instalada, esperando que la Virgen pase, ¿no? Y no es la Virgen, sino una imagen de la Virgen, ¿no? ¿Cierto? Está bien. O sea, cada uno con su fe, ¿cierto? Está bien. Pero yo lo que diría es, ¿hasta qué punto se puede conformar uno con verla pasar, ¿no? Nada más, verla pasar, ¿no? Entonces, ¿en qué lo podemos aplicar nosotros? Hay una canción que dice que el maestro de Galilea está pasando por aquí, ¿se acuerdan? El maestro de Galilea está pasando por aquí, y resulta que pasó y se fue. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos conformar con verlo pasar, ¿no? Lo importante es abrirle la puerta, para que se quede, para que se instale. El Señor dice, he aquí, yo estoy tocando a la puerta tuya, ábreme. Si tú me abres, yo entro y cenaré contigo, ¿ah? Entonces no nos conformemos con verla pasar. Yo ahorita estaba viendo gente que se sienta ahí y la ve pasar y ya, ¿no? Ahora ellos con su fe podrían ir más allá. ¿Hasta qué punto sea una sola vez al año que hay esa demostración de fe, ¿no? Porque eso es una demostración de fe. Una fe que no compartimos está bien, pero es una demostración de fe, cada uno con su fe. Recuerde que la fe es creer en algo, ¿ah? Tener la confianza depositada en algo, ¿ah? De eso se trata. Pero bueno, era un paréntesis que quería hacer, pero realmente lo que quería hablar era, hoy estamos a 3 de septiembre, estamos arrancando un mes nuevo, un mes también especial, no solamente para Costa Rica, sino para todos los países que forman el área centroamericana. El mes de la patria le llamamos, mes de la independencia. Es el mes donde por allá en 1821 se firmó el Acta de la Independencia, o sea, desde allá hasta hoy, Costa Rica puede decir que es un país libre, ¿ah? ¿Cierto que sí? Y entonces durante este mes vamos a ver muchas muestras de patriotismo, de amor a la patria, el amor a la bandera, el himno nacional, la música típica, el arraigo hacia nuestras costumbres. Y digo nuestras porque pues ya yo me siento tico de corazón. Y entonces a veces le duele a uno de que eso sea solamente durante el mes de septiembre, ¿ah? Y murió. El 30 de septiembre ya usted no ve ni una bandera en las tiendas, ¿no? Nada. Comienza a ver ya juguetes y bueno, ya se ven cosas de Navidad. Pero se acabó el patriotismo, se acabó el amor a la patria, se acabó de todo. Ahorita doblemente por el triunfo de la Celia ahí de fútbol. Entonces hay ese amor a la patria tremendo ahorita, ¿no? Ahorita uno no podría decirle a la gente, hacer una encuesta, decirle, ¿qué tan orgulloso se siente usted de ser costarricense? Porque todo el mundo está orgulloso. Ahorita en este mes, ¿no? Pero no debería ser solamente un mes, deberían ser muestras a lo largo y ancho del año, ¿no? Entonces, pero bueno, Costa Rica, un país libre. Recuerde el concepto de la libertad que se maneja fuera del reino de Dios, ¿ah? ¿Qué es la libertad fuera del reino de Dios? Ausencia de conflicto, ¿ah? Bueno, aquí por lo menos nos está visitando Mario, que él está comentando ahorita, quiere aprovechar esta oportunidad que el Señor le da de poder disfrutar de la libertad, ¿no? ¿Me entiende? Él acaba de tener un suceso ahí en el cual esperamos en Dios de que pueda aprovechar la oportunidad, porque esto es de oportunidades, Mario. Esto es de oportunidades nada más. Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Tú tuviste una experiencia 3 meses donde
Esperamos que hayas podido valorar lo que te decía ahorita, la familia, las amistades, saber quiénes son los amigos y quiénes no, saber en quién se puede contar y en quién no, saber realmente lo que uno quisiera hacer y no puede hacerlo por estar encerrado en algo físico, ¿ah? Aunque sabemos que dentro de allá de esos lugares hay más libertad que acá afuera, ¿ah? Porque bueno, ya les he compartido, yo visito la cárcel de San Sebastián, la cárcel de la Reforma y uno ve gente adentro de las cárceles que están bien ahí. Yo no dudo que quieran salir, pero ellos dicen, si salgo bien y si no, aquí estoy tranquilo, aquí estoy trabajando para el Señor, aquí el Señor me está usando, aquí estoy siendo un instrumento en las manos de Él para bendecir a otras personas, aquí adentro estoy siendo luz en medio de las tinieblas. Entonces, si el Señor me saca bien y si no, pues aquí seguiré. Pero lo más importante, y le compartía yo a Mario ahorita y a todas las personas que nos están viendo también, es el aprovechar ese tiempo, ¿ah? Y que cuando uno ya vuelve a salir a su vida normal, uno sea una persona diferente, ¿ah? Que uno diga, jamás voy a volver a caer en esos errores que cometí, en esos pecados, lo que sea, como usted le quiera llamar. Si es contra Dios es pecado, no tiene ningún otro nombre, pero si es contra la sociedad, pues obviamente fuera del ambiente cristiano lo que se le llama son delitos o lo que sea, ¿no? Pero que ya uno no vuelva a caer en eso, ¿ah? Entonces, la libertad es algo que hay que valorarla. Uno en la calle lo que menos ve es libertad, a pesar de que la gente se pueda mover libremente, Mario. La gente se mueve por todos lados y yo puedo ir a donde quiera, yo puedo ir desde la frontera de Nicaragua hasta la frontera con Panamá y pasar al otro lado si quiero. Me puedo mover, pero lo menos que vemos en la calle es libertad. La gente vive prisionera de sus propios deseos, ¿no? La gente va detrás de sus propios anhelos, de sus propias cosas. Entonces, cada uno por alcanzar lo suyo se lleva por delante a quien sea, ¿no? Entonces, yo me imagino que uno preguntara allá afuera, hey, ¿usted no les gustaría ser libre? La gente diría, ¿pero libres de qué? Nosotros somos ticos. Costa Rica es un país libre desde 1821. Entonces, lo mismo que le dijeron los judíos al Señor, ¿se acuerdan qué les dijo Él? ¿Libres de qué? Si nosotros somos descendientes ¿de quién? De Abraham, ¿no? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nada, somos libres, descendientes de Abraham. Dice, el Señor le dijo, el que practica pecado, esclavo es del pecado. ¿Estamos, hermanos? Entonces, una pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros en esta mañana para empezar el tema que vamos a desarrollar es si estamos siendo verdaderamente libres o no. Recuerda que todos los mensajes, ¿para qué son? Para que nos pesemos, ¿ah? Para que nos subamos a la balanza de Dios y sepamos realmente dónde estamos, ¿no? Si estamos siendo hallados faltos de peso o no. Para eso son los mensajes que se transmiten a la luz de la palabra para que cada uno de nosotros se pese, ¿no? Y sepa realmente en dónde está parado, ¿no? Porque recuerde que la vida cristiana está ligada 100% a que seamos libres. O sea, no se concibe un cristiano que sea esclavo, ¿cierto que no? Para nada. Cristiano y libertad van en una misma dirección, ¿ah? Entonces no se concibe realmente que si usted diga que es cristiano, que usted todavía viva en esclavitud. Ahora, si usted no es cristiano, esa supuesta libertad de la que usted disfruta no es otra cosa que libertinaje, ¿no? ¿Qué es el libertinaje? El abuso de la libertad, ¿no? Entonces la gente cuando no tiene a Cristo en su mente, en su corazón, esa libertad lo que los hace es esclavos de lo que les decía ahorita, de sus propios deseos, y eso se convierte en un libertinaje. Dice la palabra en el Salmo 119, 44, dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Qué nos asegura la libertad? Buscar sus mandamientos, buscar hacer su voluntad. Recuerde que la mayor expresión de libertad, ¿cuál es? Cuando nosotros somos esclavos ¿de quién? De Cristo, o esclavos de la justicia, o sea, de la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la mayor expresión de libertad. Entonces, la única manera de que nosotros podamos tener esa sensación y certeza de que estamos caminando en libertad es cuando nuestra vida realmente camina en dos rieles, ¿no? Dos rieles que van muy de la mano, ¿no? El primero es el conocimiento de la verdad o de la voluntad de Dios, ¿no? Porque ese es el primer riel, conocimiento de la verdad absoluta. Recuerde, la palabra de Dios es una verdad ¿qué? Absoluta, o sea, no admite discusión, no admite nada. La verdad de Dios es así, el sí de Dios es sí, el no de Él es no, y por eso es que Él nos aconseja que nosotros seamos en ese mismo sentir, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. La verdad de Dios es una verdad absoluta. Fuera de Dios, pues obviamente se maneja una verdad relativa. Ese es el primer riel, el conocimiento de la verdad, y el segundo es la obediencia a esa verdad, ¿no? Porque de nada nos sirve conocerla si no la obedecemos, ¿no? De nada nos sirve, Mario, que tú sepas lo que tienes que hacer y no lo haces. De nada te sirve, ¿ah?
Por eso acuérdese de la parábola de los dos hijos que la hemos compartido aquí, que en las cosas de Dios no es tanto lo que vale lo que tú digas que vas a hacer, sino lo que tú al final hagas. Eso es lo que realmente vale. Y si lo aplicamos en nuestras relaciones normales, también aplica, ¿no? Usted en su amistad con alguien, o su relación padres a hijos, o lo que sea, no aplica tanto lo que usted anhele o quiera hacer, sino lo que usted realmente haga. Eso es lo que realmente tiene valor. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿por qué les hablaba eso del conocer la verdad absoluta? Que es el primer riel para ir en búsqueda de la libertad. Porque obviamente recuerde lo que hablamos arriba, ¿no? Leímos arriba que el Señor nos dio la gran comisión, ¿ah? ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Y una vez que los hagamos, ¿qué tenemos que hacer? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos hablando de ese tema? Estamos hablando del tema del bautismo, ¿no? Hoy vamos a estar compartiendo el tema del bautismo en aguas, porque el próximo fin de semana vamos a tener nuestra actividad de bautismo. Entonces quería compartir con la iglesia en general esta enseñanza o lo que hay a la luz de la palabra sobre el bautismo, ¿no? A veces hay gente que maneja muchos temas relacionados con el bautismo en agua, falsas doctrinas, lo que sea. Recuerde, todo lo que esté ligado a la fe se expone, digamos, a que sea falsificado, ¿eh? Falsas doctrinas hay en cuanto a la oración, falsas doctrinas hay en cuanto al ayuno, falsas doctrinas hay en cuanto a cualquier manifestación de fe que usted se imagine, siempre hay una falsa doctrina ligada ahí, ¿no? Entonces, el bautismo obviamente es una demostración de fe, ahorita lo vamos a estar conociendo. Entonces, si nosotros obviamente anhelamos ser discípulos del Señor, tenemos que ser bautizados, porque eso es lo que Él anhela, ¿no? Vaya, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahorita vamos a compartir qué es y qué no es el bautismo, qué implica y qué no implica el bautismo, qué me da y qué no me da el bautismo en aguas, ¿ah? Entonces, recuerden algo que el Señor le dijo a sus discípulos, Él le dijo a ellos, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Entonces ustedes van a ser mis discípulos. Si ustedes son mis discípulos, van a conocer la verdad. Y esa verdad es la que los va a hacer libres, que es lo que estamos hablando, ¿no? La vida del cristiano gira alrededor de ser libre, ¿ah? Entonces, pero para eso tenemos que asegurarnos de conocer la verdad. Y para conocer la verdad tenemos que ser sus discípulos, y para ser sus discípulos tenemos que andar y permanecer en Él. Entonces es una seguidilla ahí que nosotros tenemos que cumplir, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces es una gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos siendo o no siendo discípulos del Señor? ¿Ah? Pues recuerde que hay mucha diferencia entre ser un discípulo y ser un mero creyente, ¿ah? Creyente es cualquiera, Mario, hasta los demonios creen en Dios. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, ¿ah? El ser humano cree y ni siquiera tiembla, ¿ah? Porque le vale realmente las cosas de Dios, ¿no? Entonces hay que anhelar ser un discípulo, dejar de ser un creyente, y para ser un discípulo obviamente hay que pagar el precio, ¿no? Porque cualquiera no es discípulo. A veces cuando el Señor predicaba, Él decía, se le amontonó grandes multitudes y después Él se sentó con sus discípulos. Era un grupo ya reducido, ¿ah? Porque cuando uno predica a grandes multitudes, ahí hay de todo, ¿ah? Ahí hay moros y cristianos, hay gente que cree y no cree. Inclusive cuando Juan el Bautista estaba bautizando, no toda la gente que estaba ahí alrededor de él estaba para bautizarse. Había muchos que estaban viendo a ver qué era lo que él hacía, qué era lo que hacía, para ver cómo lo acusaban, porque cada vez que salía un profeta por allá, lo que esta gente buscaba era ¿qué? Matarlo siempre, ¿no? Buscar algo para ¿qué? Para caerle encima. Por eso el Señor alguna vez les preguntó a los fariseos, ¿se acuerdan? Que les preguntó, oiga, contésteme en esto, ¿el bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Y no le quisieron contestar, ¿se acuerdan? No queremos contestar porque se embarcaban. Realmente lo que ellos contestaran iba a ser usado en su contra, porque si ellos le hubieran dicho que era de los hombres, la gente le hubiera caído encima. ¿Por qué? Porque Juan era reconocido como un profeta de Dios. Ahora, si ellos decían, no, era de Dios, decían, ¿y entonces por qué no le creyeron? Entonces ellos dijeron, mejor me abstengo de contestar, ¿no? No contesto, ¿no? Entonces, obviamente el Señor tampoco les contestó lo que ellos en ese momento le estaban preguntando. Pero hay de todo, ¿no? En las multitudes que se agolpaban alrededor del Señor había de todo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿somos discípulos o no somos discípulos? Esa es obviamente la pregunta que tenemos que hacernos. Para eso tenemos que saber qué tanto estamos conociendo la palabra del Señor, qué tanta libertad estamos disfrutando, si somos o no somos verdaderamente libres, que es lo que realmente marca si nosotros somos o no somos discípulos. Entonces, en este asunto de lo que les decía de las demostraciones de fe, como lo es la oración, lo es la alabanza que acabamos de alabar ahorita, y el bautismo entra ahí también, es importante que nosotros todo lo hagamos con
entendimiento. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:14. Dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Uno podría agregar algo ahí: me quiero bautizar en aguas, pero me quiero bautizar con entendimiento, ¿no? Porque recuerde que el entendimiento es clave, ¿ah? Dice que el Señor anda buscando ¿qué? Entendidos, ¿ah? Entendidos, que lo estén buscando a Él. Porque obviamente, si usted no entiende, jamás va a buscar, ¿no? Tú puedes conocer, Mario, muchas cosas, pero si no las entiendes no te sirve de nada. Tú puedes leer la Biblia 3, 4 veces. Hay gente que se ha leído la Biblia yo no sé cuántas veces, pero habría que ver si realmente todo lo que han leído lo entienden, ¿ah? Entonces hay que meterle entendimiento al asunto, porque así como con la oración y con la alabanza, cuando usted canta canciones de alabanza y de adoración, usted tiene que hacerlo con entendimiento. ¿Estamos, hermanos? Entonces, esta cuestión de las cosas que uno hace por fe es algo que el cristiano debería manejar así, porque acuérdese que toda la vida nuestra, cristiana, espiritual, gira alrededor de la fe. Porque ¿qué queremos nosotros? Alcanzar la vida eterna, amén, ¿no? Alcanzar la salvación, ¿no? ¿Por medio de qué la vamos a lograr? ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación, alcanzar la vida eterna. Entonces la fe es importante. Lo importante es que nosotros sepamos en quién tenemos fe, ¿ah? En quién hemos confiado, ¿ah? Porque la fe es mucho más de lo que la definición que conocemos, que la certeza de lo que me espera y la convicción de lo que no veo. La fe va mucho más de eso, ¿ah? La fe tiene 2 niveles. Acuérdate que nada más rapidito aquí. Primer nivel de fe, Mario: la fe viene por el oír, dice la palabra, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Ese es el primer nivel de fe. Tú te sientes atraído. Por ejemplo, tú a lo mejor ¿hace cuánto realmente escuchaste algo de Dios exactamente, la palabra que te metiste, Mario? Hace 3 meses, imagine usted. Poquito, ¿ah? Aquí hay gente que lleva años, muchos más años, ¿no? Entonces, en el momento en que tú escuchaste eso, te sentiste atraído por la palabra o la necesidad o lo que sea, cómo llegaste a los pies del Señor. Pero la fe, tu primer nivel de fe vino por el oír la palabra de Dios. Pero no te puedes quedar ahí, Mario. En Gálatas 5:22 dice que la fe es parte del fruto del Espíritu. Pero esa parte de fe, ese nivel de fe, ya tú lo vas construyendo en la medida que camines con el Señor, ¿ah? Que lo conozcas, ¿ah? Porque tú vas a confiar más en el Señor en la medida que lo conozcas a Él, ¿no? Por ejemplo, tú no conoces a nadie en esta sala, ¿cierto que no? Entonces, si yo te diría: Mario, ¿en quién confías de aquí? Tú dirías: qué difícil es, porque no conozco a nadie, ¿eh? Pero si tú sigues viniendo y ya haces amistad con alguno, con otro, dice: mira, yo confío más en aquel señor que está ahí, porque vieras que ya he hablado con él, ya lo conozco, sé dónde vive. Entonces, en la medida que tú conozcas a la gente, vas a confiar más en ellos. En la medida que tú conozcas a Dios, vas a confiar más en Él, ¿no? Eso se trata la fe, ¿no? Entonces, la fe tiene sus niveles, ¿no? ¿Vamos, hermanos? Pero bueno, eso de la fe obviamente también está muy contagiado de religiosidad, lo que veíamos ahorita aquí. Eso es una demostración de fe en lo que hay allá afuera, pero es una fe religiosa, ¿eh? Hay mucha religiosidad de por medio. Ellos están ahí, tú haces una encuesta allá afuera de por qué la gente está ahí, la gente no sabe por qué está ahí. Algunos te dirán: no, aquí asoleándome un ratito. O por ejemplo, cuando yo fui a parquear el carro allá, me dice el vigilante: ¿va para la pasada? Digo: no sé, o sea, yo no, ni me había caído en cuenta que había la tal pasada, ¿no? Yo no, yo voy para la iglesia. Pero está bien, eso es un negocio para todos, ¿no? Los cuidacarros hacen su negocio, aquí hay ventas, hay de todo. Entonces, ¿realmente habrá fe ahí? La hay, pero una fe muy religiosa. Y recuerde que la religiosidad, ¿qué es? Cuando tú crees en un Dios que no conoces, eso es religiosidad. ¿Estamos, hermanos? Entonces, y el problema de la religiosidad, ¿sabe cuál es? Tener una doctrina errada. O sea, religiosidad es mucho más peligroso que inclusive estar en el pecado, ¿eh? Por eso a veces uno prefiere a alguien que sea pecador a alguien que sea religioso, ¿eh? Porque viera qué fácil es cuando usted se le acerca a alguien que sabe que está mal y dice: pastor, yo no sé nada, yo estoy aquí para aprender, yo quiero ser una esponjita, quiero aprender de Dios, ¿eh? Qué bueno es cuando alguien se te acerca así, con esa mentalidad dispuesta, ese corazón humillado y esa mentalidad sana en decir: quiero aprender, ¿eh? Una persona en pecado, una persona que está afuera, ¿no? A alguien que se te acerca ya a decir: no, yo todo lo sé, pero ha aprendido erradamente, ¿ah? O sea, aprendió doctrinas raras. Entonces te trae un concepto del bautismo que ellos que han aprendido en otro lado. Entonces, ¿cómo cuesta realmente arrancarle lo que él cree y sembrarle lo que la palabra dice, ¿no? Te trae un concepto de lo que es la oración, en la cual cómo cuesta meterle realmente lo que nosotros
predicamos sobre la oración o cómo lo vemos, cómo lo interpretamos. Entonces, a veces es más peligroso la religiosidad o una doctrina errada que estar en el mismo pecado. Suena duro, pero así es, ¿no? Así es, hermano. ¿Estamos, hermanos? Entonces, el bautismo en agua no se salva tampoco. Hay muchas enseñanzas bien erradas sobre el bautismo en agua, ¿no? Vamos a tratar de ver algunas hoy y al final que nos quede bien clarito por qué queremos bautizarnos, quién se debe bautizar, cuándo, cómo, en qué lugar. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero primero, obviamente, definamos lo que es el bautismo, ¿no? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un mandamiento. Así está establecido. No es una mención. Lo acabamos de leer ahorita. El Señor dijo, hagan discípulos y bautícenlos. Y hay varios versículos que soportan eso y apoyan de que realmente el bautizarse es un mandamiento establecido por el Señor, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, que no quiere decir que usted se va a perder si no se bautiza, pero es un mandamiento. Recuerde, los mandamientos de Dios están ahí para que los hagamos, ¿no? ¿Dónde está la bendición del mandamiento? No está en el mandamiento, ¿lo han oído? Sino ¿dónde? ¿Dónde, Alecito? Donde el mandamiento te quiere llevar, ¿no? Entonces, a usted le dice, bautícese. Ahí no está la bendición. La bendición está cuando usted realmente lo hace. Usted puede disfrutar del gozo de sentirse, wow, ya di un testimonio público de lo que es mi fe en Cristo. Porque el bautismo no deja de ser más que eso, una señal visible de una demostración de fe que tú ya has hecho antes. El bautizo es eso, un mandamiento del Señor, pero es una demostración visible y pública de que ha pasado en ti un proceso de transformación, una conversión. Entonces, eso es el bautismo, ¿no? Viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir o hundir. Por eso es que el bautismo cristiano se hace por inmersión. La persona se sumerge totalmente. Tiene que sumergirse totalmente, que no quede nada afuera. A veces yo me acuerdo cuando hacíamos bautizos allá en Pavas y todo, que uno se metía y si quedaba un dedito, la uña afuera, no, va de nuevo, porque tiene que ser total, inmersión total, ¿no? Por eso el bautismo cristiano se hace así, no se hace ni por frotadita, ni por que le echen gotitas a uno, ni nada, no, tiene que ser por inmersión. Y hay algunos versículos que respaldan eso. Lo vemos ahí en la historia del etíope, lo vemos cuando el Señor mismo fue bautizado, que dice que Él bajó de las aguas y después subió de las aguas. Ahorita lo leemos, ¿no? Pero el bautismo es eso, ¿no? Es un mandamiento que forma parte de la vida cristiana. Entonces ahí vamos a ir resolviendo algunas preguntas que me han hecho a mí sobre el bautismo. Constituye una señal visible, obviamente una confesión pública de nuestra fe, ¿no? Hechos 8, 36, 39 nos proporciona el ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando el Felipe y el etíope, que les decía ahorita que ellos bajaron a las aguas, ¿no? No quiere decir que bajaron una cuesta donde había un río, no. Descendieron de las aguas y volvió a subir. Y ahorita vamos a ver realmente qué simboliza ese proceso de cuando uno entra y vuelve y sale en las aguas, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Mateo 3:16 también dice que, y Jesús después de que fue bautizado, luego subió del agua, ¿no? Ahí están los dos versículos que respaldan eso. Entonces, ¿quiénes deben bautizarse, hermanos? ¿Qué es lo que dijimos ahora? ¿El mandamiento del Señor para quién va? Para los creyentes, pero concretamente ¿para quiénes? Dijo, vayan y hagan discípulos, Entonces, el bautizo en aguas no es para cualquiera, El bautizo en aguas es ¿para quién? Para aquella persona que ha entrado en un discipulado. Y hablemos de un discipulado es en una relación directa con su maestro, el creyente, pero que no se queda ahí, sino que quiere trascender más, quiere ir más allá, quiere fortalecer la relación con él. Esa es la persona que se debe bautizar, Es lo mismo, los mismos requisitos de la Santa Cena, Recuerde cuando leemos aquí la Santa Cena que hacemos la advertencia, usted va a participar en la cena, sí, pero hágalo, asegúrese que lo está haciendo dignamente, O sea, que ya es una persona que ha sido lavado de sus pecados, que está caminando en santidad. Entonces, el bautizo en aguas ¿es para quién? Para la persona que ya ha nacido de nuevo, Una persona que ya le ha entregado su vida al Señor. Esa es la persona que se debe bautizar y ocurre obviamente después, chao Bernie, ocurre después del arrepentimiento, un proceso de arrepentimiento, Tiene que haber un nuevo nacimiento para poder bautizarse en aguas, Entonces, el bautizo en agua no es para cualquiera. Entonces, de los que están aquí o que están viendo el video que se vayan a bautizar, requisitos para bautizarse en agua, tiene que haber nacido de nuevo, la persona tiene que haber nacido de nuevo. Vamos a ir viendo algunas preguntas que me han hecho por ahí. Dice, pastor, entonces ¿yo qué hago? Yo me bauticé en otra iglesia, pero yo estaba en pecado. Entonces, eso contesta eso.
Usted se bautizó en otra iglesia, pero usted estaba en pecado. Entonces, ¿de qué estaba dando fe pública? ¿De qué estaba dando testimonio? De nada. Entonces, la recomendación es, si ya volviste a nacer de nuevo, porque estabas en pecado, si ya naciste de nuevo y estás caminando bien en el Señor, es necesario que tú des testimonio público, ¿no? De que has iniciado una nueva relación con Él, de que estás caminando bien. Entonces, ese bautismo realmente no valió, ¿no? No sirvió de nada, ¿no? Porque lo hiciste en pecado. Es un mandamiento ¿para quién? Para los nacidos de nuevo, ¿no? Entonces, si usted ha nacido de nuevo, si usted le ha entregado su vida al Señor, usted tiene un llamado a bautizarse, ¿ah? Es un mandato que el Señor nos ha dado, ¿no? Es una confesión pública. De nada te sirve que tú hayas nacido de nuevo, le hayas entregado tu vida al Señor, estés caminando bien, pero que nadie lo sepa, ¿ah? Simplemente porque te ven ahí, ¿no? Simplemente da testimonio público ante tu familia, ante la iglesia, ante la congregación, de que realmente ha habido una transformación en tu vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, esa es la razón por la cual en las iglesias cristianas no se bautizan a los niños pequeñitos. A mí me preguntaron la vez pasada, pastor, ¿y cuál es el requisito de edad para bautizar a un niño? Nosotros dijimos, bueno, más o menos unos 12 añitos podría ser que la persona tenga conciencia de lo que está haciendo, ¿ah? Porque aquí media mucho el entendimiento, que la persona libremente le haya entregado su vida al Señor, que haya arrepentido de sus pecados, que haya clamado por la sangre de Él para limpiar todo su ser. Entonces, ¿eso requiere qué? Entendimiento, requiere conocimiento. Un bebé de 1 año, 8 meses, ¿qué va a saber de eso? Nada, ¿no? Entonces, es una doctrina errada de lo que es el bautizo en aguas, ¿no? El bautizo en aguas en la iglesia católica que bautiza a niños pequeños no tiene respaldo bíblico, no lo tiene, ¿ah? Eso es algo que estableció la iglesia, eso es uno de los tantos dogmas, ¿no? Y dice que el bautismo católico a los niños los hace hijos de Dios y miembros de la iglesia, es lo que dicen ellos, ¿ah? Miembros de la iglesia tal vez, porque así lo tienen establecido ellos, pero hijos de Dios no, porque ya usted y yo sabemos qué es lo que a usted y a mí nos hace hijos de Dios, ¿ah? ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Que le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, que lo hayamos recibido a Él. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que sí lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, obviamente, antes de bautizarse, usted tiene que estar completamente seguro de que usted ha entrado en ese proceso de conversión. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de la conversión? Y la conversión, Mario, nada más para que lo sepas, no es que tú le entregas tu vida al Señor y dice, me convertí, ¿no? El proceso de conversión es un proceso, y como el nombre lo dice, proceso, ¿ah? Requiere tiempo, requiere ir etapa por etapa, ¿ah? Requiere irse transformando, ¿ah? Porque si yo le entrego hoy mi vida al Señor, déjeme decirle que yo hoy no cambio, sigo pensando igual, ¿no? Lo que cambié fue de naturaleza, pero mi mentalidad sigue siendo la misma. Entonces, tiene que haber un proceso de conversión, un cambio radical, dejar de hacer lo que antes hacía, comenzar a hacer cosas que antes no hacía. Si tú te metes en los caminos del Señor, tú mismo vas a ver que en ese caminar con Él, tú vas a comenzar a hacer cosas que antes no hacías. Y vas a comenzar a dejar de hacer cosas que antes te gustaba hacer, ¿no? Entonces tu vida va a cambiar y hasta que eso pase, ahí es donde realmente vas a poder decir que te estás convirtiendo, ¿ah? Que estás entrando en una conversión. ¿Estamos, hermanos? Eso fue como lo que le pasó a Pablo, ¿se acuerdan? Tuvo su encuentro con el Señor, cayó ahí de rodillas, e inmediatamente dijo, aquí estoy, Señor, dime qué quieres que haga, ¿qué quieres que yo haga? Usted le dijo, tranquilo, yo te voy diciendo qué es lo que tienes que hacer, no te preocupes, ¿no? Entonces, al Señor no le preocupa cómo llegues tú a los pies de Él, Mario, sino que llegues, ¿no? Y que estés dispuesto a ser otra persona, a ser un nuevo Mario, ¿ah? Simplemente, porque Él sabe lo que tú eres, pero también Él sabe lo que tú puedes llegar a ser si tú se lo permites, ¿ah? Tú no tienes ni idea a dónde el Señor te puede llevar, ¿no? Solamente que te pongas en las manos de Él, nada más, de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿qué tan cristianos estamos siendo nosotros? Depende, ¿no? De qué tanto carácter de Cristo tenemos en nuestra mente, ¿no? Todas esas cosas son las que tenemos que pesarnos, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos en la palabra de personas que se bautizaron, pero antes de eso tuvieron que convertirse, tuvieron que entrar en ese arrepentimiento, en ese proceso. El mismo fue el eunuco, ¿se acuerdan? El eunuco que se encontró con Felipe, que le dijo, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estaba leyendo? ¿Se acuerdan? ¿Estaba leyendo qué libro? Isaías, ¿no? Dijo, oye, ¿y tú entiendes lo que lees? Y dice, mira que no tanto, pero es que como no hay quien me explique, entonces él comenzó a explicarle, ¿no? Ya después de que el eunuco entendió, comprendió, supo quién era, entonces ahí mismo Felipe le dijo, bueno, ¿y qué te impide bautizarte? Y dice, nada, ya, yo reconozco que el Señor es el Señor, entonces nada me impide bautizarme. Entonces dice que fueron y se bautizó. Entonces, mire que antes de bautizarse, ¿qué vino en él?
proceso de entendimiento, de saber realmente quién era, ¿no? Otro ejemplo es el de Pablo mismo, ¿no? Cuando Pablo se bautizó, ¿quién lo bautizó a Pablo? ¿Alguien se acuerda? El mismo que le dio la vista. ¿Cuál? Ananías, ¿cierto que sí? Dice que después cuando recobró la vista, él lo bautizó. Pero en ese momento no fue que Pablo se arrepintió ni tuvo su encuentro con el Señor, él ya lo había tenido antes, cuando iba camino a Damasco. Tuvo su encuentro personal con Cristo, cayó de rodillas, aquí estoy, Señor, hago lo que tú quieras, ¿no? Dijo, tranquilo, después, ya después de eso fue que fue bautizado. Entonces primero hubo un proceso de arrepentimiento, de conversión, ¿no? Otro ejemplo es el de el carcelero de Pablo, ¿se acuerdan? Estaba Pablo y Silas ahí, pasó todo lo del terremoto, que ellos estaban alabando y todo eso, que él le dijo, oye, si te conviertes tú, serás salvo tú y tu casa y todo ese rollo, ¿no? Dice que después de que el carcelero se arrepintió, él entregó su vida al Señor y con Pablo y todo eso, cuando ellos ya estuvieron con toda la familia, dice que todos se bautizaron, ¿ah? Pero primero hubo un proceso de arrepentimiento, de conversión. Entonces el bautismo en agua no es así nomás que porque yo quiero y me bautizo, no. Primero tiene que haber habido un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, un bautizo en el Espíritu, ¿ah? Acuerden que cuando el Señor se iba a bautizar ahí con Juan, que él dijo, bueno, yo bautizo en agua, ¿ah? Pero aquel bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Tiene que haber habido un bautizo espiritual, haber habido un nuevo nacimiento, ¿ah? Tiene que haberse uno sumergido en los ríos de ¿quién? De Dios, ¿no? Sumérgeme en el río de tu espíritu, dice una canción por ahí, ¿no? Entonces primero tenemos que habernos sumergido en ese río antes de entrar a las aguas, porque insisto y repito, las aguas o el bautizo en aguas es simplemente un testimonio público, una demostración de fe público ante la iglesia, ante la familia, ante la gente que uno conoce, de que ha habido una transformación, un proceso de conversión en la vida de uno, ¿eh? Pero tiene que haber habido antes, si no, realmente ¿qué estamos haciendo ahí? No estamos haciendo absolutamente nada. Por eso es importante que lo hagamos con entendimiento, ¿eh? Con entendimiento. ¿Estamos, hermanos? ¿Por qué debe bautizarse el cristiano? Bueno, Romanos 6 del 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Cuando usted se bautiza en aguas y usted entra a las aguas y sale nuevamente, lo que usted está haciendo es simbolizando lo que fue la muerte del Señor, que bajó a la sepultura y que resucitó, ¿ah? Cuando usted entra a las aguas y sale nuevamente, usted está haciendo una representación simbólica de lo que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la inmersión tiene que ser total, ¿no? Entonces básicamente eso. ¿Por qué? Estamos simbólicamente representando la muerte y resurrección del Señor. Si juntamente con Él somos crucificados, juntamente con Él somos resucitados también, ¿no? Y por otra parte, pues obviamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Usted da fe pública de que usted es un discípulo del Señor, un seguidor del Señor. Amén. Por eso hay que bautizarse, ¿no? Porque el que no se bautiza, obviamente, si no es esa demostración pública, nadie lo va a saber, ¿no? A lo mejor uno puede decir, ese parece cristiano, ¿ah? Porque yo lo veo en la iglesia, anda con una Biblia, pero qué bueno sería que delante de todo el mundo uno diga, aquí estoy dando mi fe pública de que realmente soy un seguidor de Cristo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas que se enseñan sobre el bautismo? Bueno, primero que el bautismo perdona pecados. Eso no, el bautismo en agua no perdona pecados, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro, ¿ah? Hay muchas iglesias donde se enseña que sí, que el bautismo en agua es para perdón de pecados. El bautismo en agua no es para perdón de pecados. El que nos limpia de todo pecado, ¿quién es? La sangre de Cristo, ¿ah? Esa es la que nos limpia de todo pecado. Recuerde, no pierda de vista eso, que el bautismo en agua simplemente es una demostración de fe público, ¿no? Es un testimonio público, ¿eh? Pero no nos limpia de todo pecado. Realmente la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, ¿no? Que el bautismo nos da la salvación, tampoco, ¿ah? La salvación no nos la da el bautismo en agua, ¿no? La salvación nos la da ¿quién? Cristo, el Espíritu Santo, ¿ah? Es el que nos salva, ¿no? Es el que nos da la salvación, ¿no? Por eso tenemos que cuidarla, porque podemos perderla, ¿no? Pero el bautismo en agua realmente no nos da la salvación. Ahora, en otras iglesias se enseña de que el bautismo en agua es un requisito para tomar la cena. ¿Han escuchado eso? Pastor, yo no puedo tomar la cena porque yo no me he bautizado en aguas. Bíblicamente no se dice eso.
El requisito para tomar la cena, ¿cuál es? Que no lo hagamos indignamente, ¿ah? Y ya todos sabemos qué es tomarla indignamente, ¿no? Tomarla en pecado, ¿no? Entonces, realmente no es un requisito para tomar la cena el que nos hayamos bautizado no en aguas, ¿no? Porque hay mucha gente que no se ha bautizado en aguas y son buenos cristianos y a lo mejor, no, ¿y por qué no lo han hecho? No lo sabemos, ¿no? Cada uno tendrá su razón, ¿no? Hay gente que se bautizó en la católica y dice, bueno, yo ya me bauticé en la católica, pero eso no es suficiente, hay que bautizarse en aguas siendo cristiano. Otra falsa enseñanza es que se debe bautizar solo en el nombre de Jesús. Hay iglesias que predican eso, ¿ah? ¿Y en qué se basan? Hay un versículo por ahí donde Pedro dice, bautícelos en el nombre de Jesús, ¿ah? Dice, ahí está escrito en la palabra, ¿no? Pero ¿qué leímos ahorita al principio de la Gran Comisión? ¿Qué dijo el Señor? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ah? Entonces ahí cuando uno tiene esos dos versículos, por un lado Pedro diciendo bauticen en el nombre de Jesús, por otro lado nuestro Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿qué hacemos ahí? ¿Quién pesa más? Lo que dijo el Señor, ¿ah? Porque el Señor es el Señor, ¿ah? ¿Qué dijo el Señor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, cuando el Señor se bautizó en aguas, hubo una manifestación física de lo que fue la Trinidad, ¿no? Porque dice que ahí estaba el Hijo bautizándose, dice que el Espíritu Santo bajó como paloma y desde el cielo se oyó una voz del Padre que decía, ahí está mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Entonces, ahí está, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero eso es una falsa enseñanza de que tiene que ser en el nombre de Jesús nada más. Realmente el Señor lo que enseñó era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ganamos nosotros con bautizarnos? ¿Qué bendiciones puede traer el bautismo? Ya sabemos que el bautismo no trae salvación, no trae perdón de pecados, no trae... Entonces, aparte de dar testimonio público, ¿qué beneficio ganamos? ¿Qué bendición puede traer para nosotros? Si usted va a servir, usted es parte del servicio o va a iniciar un ministerio, es bueno que usted se bautice para que dé testimonio público, ¿ah? Mire que el Señor lo hizo, ¿ah? El Señor cuando se bautizó, ahí fue donde arrancó su ministerio, ¿ah? ¿A qué edad? ¿Qué edad tenía el Señor? 30, porque Él empezó a los 30, a los 33 fue que murió, pero Él empezó a los 30, ¿no? Entonces, había realmente, y de una vez contestemos aquello de que la gente dice, ¿y por qué se bautizó el Señor? O sea, ¿qué necesidad tenía el Señor de bautizarse, no? Una de las razones fue esa, ¿no? A los 30 años Él inició su ministerio, ¿no? Y ahí por ahí en la palabra está de cuando alguien va a iniciar un sacerdocio y todo eso, hay algunos requisitos, que tiene que ser lavado en agua, que tiene que tener 30 años, todo eso. Entonces el Señor aprovechó eso para decir, bueno, la hora ha llegado, ¿ah? Recuerda que a Él le decían varias veces y decía, no, todavía no ha llegado el tiempo, ¿ah? Pero la hora llegó, 30 añitos, se bautizó. Y cuando Juan el Bautista le dijo, oye, ¿y por qué te vas a bautizar si realmente yo no soy ni digno de bautizarte, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? Tranquilo, necesitamos que se haga ¿qué? La voluntad, o que se haga justicia. Por aquí yo lo tenía escrito. Juan 3:23 dice que, no, esa no es. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que cumplamos la voluntad del Señor, ¿no? Porque así el Señor lo ha establecido, ¿no? Para iniciar un ministerio había que bautizarse, ¿no? Públicamente, ¿no? Ahí donde está toda la gente, los moros y cristianos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos trae como bendiciones el bautismo, realmente iniciar un ministerio. Si usted va a servir en algún ministerio en la iglesia, es bueno que usted se bautice para que la gente realmente lo reconozca, como diría uno, para que marque terreno, ¿ah? Para que diga realmente y reafirme su compromiso. Por eso cuando hacemos bautizos, a veces hay gente que se bautiza, hay gente que dice, yo quiero otra vez reafirmar mi compromiso, porque me bauticé hace muchos años, entonces quiero otra vez renovar, refrescar los votos, como dice, o cuando uno a veces se casa y renueva votos, ¿ah? Entonces qué bueno, simplemente para reanudar o reafirmar el compromiso que hemos adquirido con el Señor. ¿Estamos, hermanos? ¿Dónde uno se debe bautizar? Ya, nosotros ¿cuánto llevamos buscando un sitio para bautizarnos? ¿Cuánto llevamos, Alex? Desde el año pasado, ¿ah? Buscando un sitio para bautizarnos. Dice, y es que es complicado conseguir un sitio para bautizarse. ¿Dónde se debe bautizar uno? Pues, realmente usted se puede bautizar en una piscina, en un río, en un lago, en el mar, en donde sea, ¿no? Lo importante es lo que está escrito en Juan 3:23, cuando dice que Juan bautizaba también en Edom. Dice que porque allí había muchas aguas. Entonces, un lugar donde haya agua, un lugar donde le permita a usted hacer una buena inmersión. Eso sí, ¿no? Usted se pueda sumergir totalmente, ¿no?
Pero realmente el lugar donde usted lo haga es lo menos importante, ¿no? Lo importante es cómo está tu vida cristiana, ¿no? Puede ser en un lago, lo que sea. Lo ideal sería que fueran aguas vivas, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero a veces nosotros hacíamos algunos bautizos allá en Punta Arenas donde las aguas se pasaban de vivas, ¿no? ¿Se acuerdan, Alex? Demasiado oleaje, ¿no? Entonces no podía uno realmente, no se hacía nada, ¿no? Pero está bien, una piscina, un lago, un río, una poza, está bien en la medida que todo se haga bien en orden, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde uno debe ser bautizado y lo más importante es que sea un lugar público, ¿ah? Públicamente la gente pueda tener acceso para acompañarte, para verte, para que vean realmente el compromiso que tú estás adquiriendo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, mira, son algunas pinceladas realmente de lo que es el bautismo en agua, ¿no? Hay mucho más. Si usted se mete a buscar sobre el bautismo, encuentra muchísimas cosas más de por qué se bautizaron algunos otros. Lo de los niños de la Iglesia Católica, lo que les dije ahorita, eso no tiene realmente sustento bíblico, que es algunas de las cosas que nos preguntan, que por qué los niños no se deben bautizar. Ellos no tienen conocimiento, no tienen realmente, no saben lo que están haciendo. Realmente el que bautiza a los niños pequeños, ¿quién es? Los papás y el padrino y la fiesta, el licor y bueno, hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con una confesión pública de un testimonio de una conversión, ¿no? Entonces es importante que nosotros nos aseguremos de que realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿eh? De que estamos caminando bien, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y cuánto tiempo tiene que transcurrir entre que yo empiezo a congregarme y bautizarme? Pues lo ideal es que uno haya podido ver, por ejemplo, que la persona se está congregando, que la persona pues por lo menos hace parte, tiene ese sentido de pertenencia a la congregación. Eso es importante, ¿ah? Porque no podría ser que venga alguien y de un momento decir, no, yo me quiero bautizar, entonces te bautizamos y ni siquiera te conocemos, ni sabemos cómo estás caminando bien, si ya naciste de nuevo o no. Recuerde que por su fruto nosotros somos conocidos, ¿ah? Por ejemplo, si ahí viene a Mario que apenas está llegando ahí, pasó, yo me quiero bautizar, digo, suave, todo tiene su tiempo, ¿ah? Todo tiene su tiempo, entonces hay que conocerte, hay que saber si ya naciste de nuevo, si ya estás comiendo carnita de la palabra o no. Y cuando estés listo, cuando tú con entendimiento digas, pastor, ya después de 1 o 2 meses que he estado oyendo palabra, estoy totalmente convencido que quiero reafirmar ese compromiso con Cristo Jesús y quiero ser uno de sus discípulos, ¿no? Y fiel al mandato, quiero ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y para eso voy a invitar a mi familia, a mis amigos, los que antes me conocieron haciendo feo, que ahora vean que realmente soy una nueva persona, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Estamos bien. De eso se trata, ¿no? Entonces, el Señor se bautizó para eso, nada más para dar ejemplo. Siempre el Señor nos daba el ejemplo, ¿no? Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les voy a dar, que os améis unos a otros, ¿ah? Entonces uno diría, ¿qué tiene de nuevo ese mandamiento? Nada, porque en el antiguo pacto ya el Señor lo había establecido, ¿no? Amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Después viene el Señor y dice, yo les traigo un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo os he amado. ¿Qué fue lo que hizo nuevo el mandamiento? Lo que hizo nuevo el mandamiento es que Él dijo, como yo os he amado, o sea, como les enseñé, como yo di el ejemplo, ¿no? Lo mismo con el bautizo, Él dio el ejemplo, ¿ah? Se bautizó Él, arrancó su ministerio, agarró su vida, digamos ya, a hacer para lo cual había venido a este mundo. Entonces, es bueno que nosotros sigamos ese ejemplo. Y si hemos decidido ya seguir por la senda del cristianismo, bauticémonos. Si usted no lo ha hecho, cada uno pese si se bautizó o no. Y si cuando se bautizó, ¿cómo lo hizo? Con conciencia, con entendimiento, o sea, realmente decididos o no. Ahora usted podrá decirme, pastor, y yo ya me bauticé antes, pero yo caí y ahora me aparté del Señor un tiempo, ahora estoy volviendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Me sirve ese bautismo o no? Eso realmente, recuerde que en las cosas de Dios, alguna vez les puse un ejemplo aquí, que cuando usted va a entrar a trabajar, usted hace un currículo, ¿se acuerda? Y usted pone que, bueno, hace 10 años yo trabajé en esta empresa, hice esto, hace 5 años hice esto, hace 2 años aquí, hace 1 año, bueno, una cantidad de experiencia ahí que para un trabajo te sirve, ¿ah? Porque uno valora eso, ¿ah? Wow, tiene experiencia, ha acumulado conocimiento, ¿ah? En las cosas de Dios eso no sirve, hermanos. Usted puede poner ahí en su currículo espiritual todo lo que ha hecho en los últimos 20 años, pero si en el último año caíste, es como si eso hubiera salido un borrador y borró todo eso, ¿no? Está arrancando de cero, ¿ah? Hay que volver a arrancar, ¿no? Dice que el día que el justo pecare, su justicia anterior, todo lo que hizo,
no le será tenido en cuenta, porque el alma que peca, esa muere. Amén, hermanos. Lo mismo con el pecador, ¿no? El día que el pecador se arrepienta, todo lo que haya hecho, Mario, cuando dice todo es todo lo que haya hecho no le será tenido en cuenta. El día que el pecador se arrepienta y clame perdón, ese día será perdonado, ¿no? Porque el que se arrepiente de sus pecados alcanza misericordia. Amén, hermanos. De eso se trata, ¿no? Quiero terminar nada más leyéndole estos, hay 2 versículos aquí que para bautizarse sí es importante, ¿eh? Importante que cada uno se pese, ¿no? Como hemos estado hablando en este tiempo, ¿no? Entonces, no importa en qué lugar lo haga, de todos los que hablamos ahorita, ¿no? Lo importante es que esté la gente que te conoce, ¿eh? Pero lo importante es que nosotros hagamos un autoexamen de nuestra conducta, ¿no? Efesios 5, del 15 al 18, mire lo que dice Efesios 15, del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, mi estimado Mario. Hay que aprovechar muy bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que ser entendidos, ¿no? Para eso nosotros tenemos que estarnos evaluando, ¿no? Cómo andamos, ¿no? Y Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, ¿no? Pero para usted comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, usted tiene que saber qué es lo que dice el Evangelio de Cristo. Usted tiene que saber qué es lo que Dios espera de usted, qué es lo que Dios anhela que usted camine, cómo camine, ¿eh? Para que usted ande y se comporte dignamente, ¿no? Para que, o sea que vaya a veros, decía el apóstol Pablo, o sea que vaya a veros o que esté ausente, que yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en Jesucristo, ¿eh? Esas 2 cosas son importantísimas que las tengamos presentes, ¿eh? Que nos examinemos cómo andemos, no como necios e insensatos, sino como entendidos. Y lo otro que decía es que nos aseguremos de que estamos caminando dignamente como verdaderos cristianos, ¿ah? Y que se oiga realmente allá, decía Pablo, de su iglesia, ¿ah? Nada más. Entonces uno esperaría que el Señor nos esté hablando a nosotros y diga, que llegue a mis oídos. Él no necesita que le llegue, pero haciendo obviamente un poquito ahí para que lo entendamos, que llegue a oídos del Señor, que diga, wow, estoy oyendo que están caminando bien, ¿no? Que se están comportando dignamente, como dice Pablo ahí, que estamos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿eh? Combatiendo. Mire que cuando dice combatiendo quiere decir que la cosa no es fácil, ¿eh? Cuando se habla de combatir, combate, no el programa aquel, sino combate de guerra, de pelea. ¿Qué quiere decir? Hay una guerra de por medio, ¿eh? Hay una pelea, hay una lucha, ¿no? Entonces nosotros no podemos pensar que todo va a ser regalado, que va a ser fácil, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta mañana, por este momento que hemos podido compartir. Anhelando obviamente en mi corazón de que cada uno de nosotros esté consciente del compromiso que es no solamente entregarle tu vida al Señor y contarte entre los hijos de Dios, sino que públicamente dando fe a la iglesia, a la congregación, tú puedas decir, soy un discípulo de Cristo, ¿eh? Y como discípulo de Cristo quiero ir a las aguas porque quiero ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todo el mundo que me vea ahí, la familia o los que yo quiera invitar, sepan que en mí ha ocurrido una transformación, de que no soy ciertamente el que era antes, tampoco soy todavía lo que Dios quiere que yo sea, pero voy en ese proceso, ¿eh? Estoy caminando, ¿eh? Sabiendo que esta es una carrera de resistencia, esto no es una carrera de velocidad, Mario, aquí esto es de resistencia, ¿no? Las carreras de resistencia se caracterizan ¿por qué? Porque hay que llevar un paso regulado, ¿eh? Porque si tú agarras rápido al principio, en el primer kilómetro te quedas, ¿no? Y si tú te vas muy despacio también, todo el mundo te deja tirado, ¿eh? Entonces hay que llevar un paso regulado, hay que medir fuerzas, hay que medir distancia, hay que saber que llevamos lo necesario para hidratarnos y todo eso, que andamos caminando al ritmo de la palabra, ¿no? Entonces, de eso se trata, nada más que nosotros seamos conscientes de que si perseveramos, lo vamos a lograr, ¿eh? Dice la palabra que al que persevere hasta el final, ese es el que va a alcanzar la corona de vida, ¿no? De eso se trata, Mario. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, en la que hemos tenido la oportunidad de compartir un consejo a la luz de tu palabra, interpretar básicamente lo que tiene que ver con el bautismo, saber
¿Por qué es importante bautizarnos? ¿Quién debe bautizarse? ¿Quién es candidato a bautizarse? ¿Cuáles son los requisitos? Si realmente yo estoy apto o no para bautizarme. Cada uno tiene que pesarse, ¿no? Cada uno tiene que saber en su relación con Cristo Jesús si realmente es el tiempo de dar un testimonio público, una fe pública de algo que ya ha pasado antes, que es el arrepentimiento, el nacer de nuevo, Señor. Cada uno pueda pesarse, cada uno pueda sacar su propia conclusión. Yo espero que todas las personas que están próximas a bautizarse en aguas, pues lo hagan con ese entendimiento, lo hagan con esa convicción de que no hay un mayor placer, un mayor gozo, un mayor privilegio que el poder expresar públicamente que uno es cristiano. Porque qué bonito es decir que uno es cristiano, eso es bonito, pero qué triste es que uno no pueda demostrarlo, porque hay mucha gente que realmente le cuesta, le da vergüenza, ¿no? Como alguna vez le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? No, yo no soy de eso, yo no lo conozco, pero el cristianismo se le sale a uno, ¿no? Por lo menos a Pedro se le salió, pero no a todo el mundo se le sale el cristianismo por los poros, ¿no? Entonces, si la gente no lo reconoce, pues nadie va a saber que realmente tú eres cristiano, un cristiano a la secreta, como hemos hablado en algunas veces, ¿no? Entonces, no me avergüenzo del evangelio, dice la palabra, porque hay poder de Dios en él. ¿Para qué? Para transformar vidas, Entonces, no nos avergoncemos de decir que somos cristianos, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor que si tú reconoces públicamente al Señor, Él te va a reconocer delante del Padre, ¿no? Pero si tú te avergüenzas del Hijo públicamente, también Él en lo privado se va a avergonzar de ti delante del Padre, ¿no? Entonces no nos pongamos con eso. Si hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, pues reconozcámoslo y que todo el mundo se entere, porque hemos sido llamados ¿a qué? A proclamar las virtudes de aquel que nos llamó y que nos ha rescatado, ¿no? Si hubiera alguna persona aquí en este lugar o en el video que hoy ha entendido que necesita entregarle su vida a Cristo, su vida al Señor, no espere más, no dilate más la decisión. Este es un proceso que tiene que iniciar lo antes posible y va a terminar ¿cuándo? Solo cuando estemos en la presencia de Él. Pero entre más tarde inicie para ti este proceso, más riesgo corres tú de seguir sufriendo y haciendo sufrir a la demás gente, ¿no? No quiero decirte que si tú le entregas tu vida al Señor se van a solucionar todos tus problemas, no se trata de eso, porque eso no es cuestión de una varita mágica, ni mucho menos, Esto es cuestión de tomar la decisión de hacer un cambio de vida y dejar de solucionar problemas, ¿no? Entonces, si ese es el caso suyo, aquí en la iglesia o en el video, que hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás, tú puedes decirle: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, Señor, y me queda clarísimo, Señor, que necesito urgentemente iniciar una relación contigo, Señor. Estoy cansado, estoy cansada ya de esta vida de sufrimiento, sufriendo, haciendo sufrir, engañando y siendo engañado, engañada, Señor. No más. Clamo a ti en este día, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y que tu Santo Espíritu venga a mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada a la luz de tu palabra, Señor, a la luz de tu verdad, Señor. Una criatura que, guiada por medio de tu Espíritu Santo, yo pueda tener la capacidad de buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar, y encontrándote yo sé que te voy a conocer, Señor. Conociéndote sé que te voy a amar, amándote sé que te voy a servir, sirviéndote yo sé que te voy a adorar, Señor. Entendiendo que adorarte es un estilo de vida, Señor. Te doy gracias por este privilegio, Señor, que me das, porque empecé a ver este video, vine aquí sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor. Bendigo yo este momento, Señor. Y de la misma manera que me has perdonado, aunque yo no lo merezca, yo decido en esta hora perdonar a toda aquella persona que me haya lastimado, Señor, aunque tampoco lo merezca, Señor. Ponme en gracia también con aquellas personas a las que yo sé que he lastimado para que me puedan perdonar, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, hermanos, si usted ha hecho esta oración, ya sea aquí en la iglesia o en el video, bueno, felicitarles como siempre lo hacemos porque es digno de felicitación. Realmente es una decisión importante, puede marcar un antes y un después en tu vida. A partir de hoy, si has hecho la oración, puedes darte la oportunidad por medio de la palabra de Dios de saber que hay un estilo de vida diferente para ti, y no solamente para ti, sino en la medida en que la semilla de la palabra haya sido sembrada por medio tuyo en tu hogar, se extienda a través de tu familia, si es que no conocen de Cristo, ¿no? Hay una enseñanza que la gente la toma muy, muy errada, ¿no? Que dice que cuando el mismo Pablo le decía al carcelero que si tú confesares tus pecados y le entregas tu vida al Señor, serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces la gente cree que porque una persona en un hogar se convierte, ya toda la casa es salva, ¿no? No es que sea salva toda la casa, sino que las probabilidades de que sean salva aumentan, ¿ah? Porque la luz de Cristo ha llegado a ese hogar, ¿no? La palabra ha sido sembrada ahí, ¿no? Pero eso es algo personal, ¿no? Pero bueno, primero como le dicen a uno en los aviones, asegúrese de usted estar bien antes de dar asistencia a otro, ¿no? Entonces por ahora, asegúrate de que tú estás bien, si le has entregado tu vida al Señor, crece por medio de la palabra, ¿no? Ahorita acabas de nacer de nuevo, pero empieza un proceso de gatear, de caminar y va a llegar un momento en que ya vas a correr, pero para eso tienes que ir quemando etapas, ¿no? Entonces, si en algo te podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, aquí en el Centro Comercial El Dorado. Aquí estamos todos los domingos a partir de las 9:30, ya estamos por aquí. 8772-5957 es mi teléfono, el pastor Eber Molina, y la iglesia, pues obviamente aquí estaremos gustosos de recibirte si estás aquí en Cartago o alrededores, para que juntos como un mismo cuerpo podamos crecer unánimes, que haya un mismo sentir en todos nosotros, así como lo hubo en el Señor, ¿no? Y si estás aquí en Costa Rica, hoy domingo, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, el programa Sinceridad de la iglesia de Efesios 4:23, ahí está en la 106 de la FM en Urbano, es una emisora secular, ahí donde llevamos ya casi 5 años con este programa Sinceridad. Domingos 8 de la noche, 106 de la FM, o a través de nuestro canal en YouTube, Efesios 4:23. Nuestra página www.efesios423.net, también ahí hay más de 500 videos ahí con prédicas que tú puedes también empezar a alimentarte. Te doy toda esta información, ¿para qué? Para que sepas que no estás solo, o sea, puedes venir aquí, qué bueno, pero también utiliza el internet para cosas que sean de bendición, ¿eh? Para buscar prédicas, mensajes, para que te ilustres, comienza a leer la palabra de Dios, empieza por los evangelios para que vayas conociendo la persona de Cristo, ¿eh? Proverbios, salmos, y bueno, ahí te vas metiendo poco a poco. Un abrazo, que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.